Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Bienvenidos otra vez aquí. Y en esta salida podríamos empezar casi por el final, por una escena, un instante que es como un punto de quiebre en la trama y en la narración. Hace un siglo, el 21 de enero de 1924, murió postrado en su cama Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido con su nombre de pluma o su seudónimo revolucionario como Lenin. Sobre ese seudónimo hay toda clase de teorías, hipótesis. Lo cierto es que allí, en una villa llamada Gorki, a las afueras de Moscú, murió Lenin, uno de los personajes más importantes e influyentes del siglo XX. Y al decir esto, no lo estoy glorificando ni exaltando, no es una apología, sino solo el reconocimiento de un hecho innegable. Lenin fue uno de los personajes más determinantes de la historia contemporánea, uno de los artífices principales, si no el artífice principal de la revolución bolchevique, de la llamada Revolución de Octubre, que en realidad en el resto del mundo ocurrió en noviembre, solo que Rusia no había acogido todavía el calendario gregoriano y se regía por el calendario juliano que impuso Julio César, de allí su nombre, en el año 46 antes de Cristo. Hasta que un día de primavera, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, un rayo del sol cayó en el signo del zodiaco que no era, y el Papa Gregorio XIII decide reformar el calendario. Por eso, a partir de 1582 ya no hablamos del calendario juliano, sino del calendario gregoriano. Y había una diferencia de 11 días más o menos entre el uno y el otro. Los países fueron integrándose al nuevo estilo, como se llamaba, con el paso del tiempo, y Rusia solo entró al calendario gregoriano en 1918. Por eso la revolución bolchevique, la revolución comunista, fue a la vez en octubre y en noviembre. Esos días, como decía un libro famoso, que estremecieron a la humanidad y que van a constituir un nuevo modelo no solo político, social y económico, sino incluso una nueva idea del hombre. Eso era lo que significaba la revolución que comandó y protagonizó Lenin, y que, claro, también tenía una condición particular, y es que era la primera revolución marxista que triunfaba en la historia. Con ella, con la revolución de octubre y noviembre de 1917 en Rusia, el marxismo deja de ser una utopía y una teoría y se vuelve la concreción de una idea de lo humano que va a transformar, a cambiar y a determinar como una sombra que lo atraviesa todo el siglo XX. Como suele pasar en esos casos, las utopías
y sus promesas engendran en la realidad muchas veces un infierno. Eso pasó con la Revolución Rusa, que nacía de los ideales nobilísimos de buscar un orden económico más justo e igualitario, pero que en la práctica se fue traduciendo ese ideal en un régimen opresivo, dogmático, autoritario, totalitario. Siempre pasa eso, con la idea de traer el paraíso a la tierra. Todo paraíso que se realiza aquí y ahora termina asignado por un mapa hecho de alambres de púas. No hay nada más peligroso que la utopía cuando empieza a volverse una realidad, porque en sus grietas, en sus pliegues, está por lo general el infierno. Y esa noción de que todas las miserias, las renuncias deben ser justificadas en nombre de un fin que se ambiciona al final y que termina siendo el pretexto de los peores campos de concentración. La Revolución Rusa tuvo al final el signo del dogmatismo, el signo de la reescritura de la historia y el signo del totalitarismo. Quizás para entender muy bien cómo empieza esa revolución y cuáles son sus protagonistas, en primerísimo lugar Lenin y sus lugartenientes, y para entender un poco mejor cuál fue la deriva del sueño revolucionario en Rusia, que además se volvió como el modelo de todas las grandes revoluciones del siglo XX. Moscú era el punto de irradiación de esa promesa, de esa ilusión revolucionaria. Para entender ese mundo, quizás convenga remontarse un poco en el tiempo y ver los antecedentes de la Revolución de Octubre. La primera gran revolución de la modernidad, diríamos casi el arquetipo revolucionario por excelencia, es, claro, la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Pero la Revolución Francesa, que tenía como carne de cañón y como bandera y como pretexto el nombre del pueblo, así en abstracto y en mayúsculas, la Revolución Francesa era más bien el triunfo de la burguesía, de los dueños del poder económico y del capital, que enfilaron sus armas y cargaron contra el antiguo régimen, contra ese mundo nostálgico y jerárquico que había definido la suerte de Europa a lo largo de los siglos desde el medioevo. Ese era el antiguo régimen que se cae con el símbolo de la monarquía en la Revolución Francesa, pero los verdaderos artífices de la Revolución Francesa son, repito, los ricos, los burgueses, que tienen el dinero, que tienen en sus manos las riendas del sistema productivo, pero que no tienen la riqueza simbólica y todo el poder jurídico, social, que está del lado del antiguo régimen. Por eso los burgueses necesitaban adueñarse de ese viejo edificio en ruinas, tumbarlo y derruirlo para apropiarse de sus valores y de su fachada.
Incluso ese es el maridaje que de alguna manera va a oficiar Napoleón Bonaparte, que fusiona un poco las ruinas del antiguo régimen con el triunfo de esa revolución burguesa que al final del régimen napoleónico en 1815 va a entrar en una especie de bache y paréntesis, porque viene una reacción conservadora y viene la restauración de ese antiguo régimen que se había caído en el Congreso de Viena en 1814, en 1815. Sin embargo, el potro de la revolución ya era imparable. Ese río de lava que se había desatado desde 1789, nadie lo podía contener. Y cuando uno piensa en la historia de Europa, en la primera mitad del siglo XIX, lo que ve es ese juego de acciones y reacciones entre la nostalgia por el pasado y por el antiguo régimen y el triunfo cada vez mayor de los proyectos revolucionarios. En 1830, por ejemplo, volvió a haber una oleada revolucionaria en Europa y se daba allí, diríamos casi, un diálogo entre esas fuerzas en las que la burguesía se iba adueñando de la vieja estructura simbólica, narrativa, política, cultural del antiguo régimen con el que se va mimetizando. En otras palabras, la revolución a principios del siglo XIX era siempre una revolución de los burgueses, de los dueños del capital, los creadores de la riqueza y de la industria, y también los propiciadores del gran fenómeno de aquella época, que es la industrialización. La gran revolución industrial que había empezado a finales del siglo XVIII y que era un cambio radical de las formas de producir las cosas. Y era la suplantación de la fuerza de trabajo agrícola por cuenta de las nuevas tecnologías, los inventos que van apareciendo allí y que cambian la forma en que por lo menos Europa concibe su sistema productivo. La industrialización determina otro gran fenómeno que es la urbanización de Europa. Europa tenía un régimen sobre todo rural hasta el siglo XVIII y en el siglo XIX masas campesinas empiezan a irse a las ciudades que crecen sin medida, empiezan a desbordarse y son esas ciudades que están narradas en la gran literatura de los años 30, de los años 40, de los años 50 del siglo XIX, que suele ser una denuncia desgarrada de las condiciones tan difíciles en que viven las masas que han llegado allí a esas favelas, a esos arrabales y que han abandonado el campo y ahora están sometidas al régimen sombrío de las fábricas. Es lo que nos cuenta sobre todo Charles Dickens, para mí el más grande, que en el siglo XIX señala como nadie los horrores y las miserias del mundo industrial. El alma de la gente teñida por el hollín de las fábricas. Y claro, quienes están allí se han proletarizado, se han vuelto
obreros desposeídos, a los que muchos años después Víctor Hugo llamará los miserables. Fueron muchos de esos miserables, de esos proletarios, de esos pobres y desposeídos, envilecidos por la industria, los que van a participar en la Revolución de 1848. Ya hablamos aquí alguna vez en Calamares en su tinta de esa oleada revolucionaria de 1848 cuyos ecos llegan incluso a Colombia. Un poco tarde, eso sí. Recuerden esa frase de Guillermo Camacho Carrizosa que decía que Colombia es el país de la penúltima moda, en el que todos creemos estar a la última. Pero en 1848 hubo un brote de insatisfacción social en toda Europa. En Sicilia, en Francia, en Alemania, en Austria, en Bohemia, en Hungría, allí donde uno mirara había un fermento de insatisfacción y de inquietud, por muchas razones y por muchas causas. Estaba el tema del nacionalismo, el sentimiento de las identidades nacionales, pero había una dimensión social y económica de las revoluciones de 1848 que tenía que ver, repito, con esas masas de desposeídos que no se sentían representados en el triunfo de las revoluciones burguesas, que habían quedado en deuda con los pobres, con el pueblo, al que siempre invocaba la revolución para dejarlo afuera, para dejarlo por puertas y cerrarle las cortinas de los palacios en los cuales ahora se metían los burgueses a convivir con los herederos del viejo orden aristocrático y monárquico que había sido derruido, sí, pero que logró mimetizarse en los nuevos esquemas de un mundo revolucionario, como lo va a contar con maestría mucho tiempo después Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el príncipe de Lampedusa, en esa novela brillante que se llama El Gato Pardo y que se ocupa justo de la revolución en Sicilia y cómo las élites allí, los aristócratas, logran servirse del discurso revolucionario para perpetuar sus privilegios. Lo cierto es que en ese contexto de las revoluciones de 1848 aparece un libro firmado por Karl Marx y Federico Engels que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, cuya frase inicial es ya un tiro de salida, todo un programa. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la revolución. Marx era un filósofo que se había educado en las facultades de Derecho de varias universidades alemanas, pero que luego había hecho el tránsito hacia la filosofía. En 1845, Marx había dicho, a propósito de la obra de un filósofo social de la Alemania de su tiempo, de Feuerbach, Marx había dicho que a lo largo de la historia los filósofos se habían empeñado siempre en interpretar de muchas maneras el mundo, pero que había llegado el momento de cambiarlo y transformarlo. Ese era el caballo de batalla de este pensador brillante, agudísimo, que se había formado en la escuela de los discípulos de un gran filósofo alemán
quizás el más célebre de aquel tiempo, que era Hegel, o como dicen los taxistas en la Ciudad de México, cuando uno les pide que lo lleven a la calle que lleva ese nombre de Hegel. Ah, sí, señor, la calle Hegel. La filosofía de Hegel, o sobre todo la filosofía de Hegel, es, claro, muy compleja. Y todavía hay hoy quienes gastan su vida entera tratando de descifrar todas las posibilidades que hay allí, en ese portento intelectual. Pero en lo que tiene que ver con la historia, Hegel creía que la historia no era solo un atado caótico y alocado e irracional de hechos y acontecimientos. No. Para Hegel, la historia tenía un propósito, tenía un sentido, tenía un fin y también quizás un final, un punto de llegada. Eso es lo que en últimas los expertos llaman la filosofía de la historia. En el caso de Hegel, él creía que la historia se va moviendo, va ocurriendo en pos de ese objetivo final, que es la libertad, a través de unas contradicciones, lo que muchos van a llamar la dialéctica. No quiero ahondar en pormenores y tecnicismos porque no es el caso, pero Marx se formó un poco en las fuentes del pensamiento de Hegel y sobre todo acudió a las lecciones de los discípulos más brillantes de Hegel y la escuela hegeliana. Y Marx estaba de acuerdo con ese esquema de pensar la historia como un relato que ocurre y avanza a golpe de contradicciones, la famosa dialéctica, tesis, antítesis y síntesis. Lo que pasa es que Marx estaba convencido de que la verdadera fuerza de la historia no era el espíritu, con letras mayúsculas, sino algo mucho más profundo que determina y signa la vida de la gente, que son las condiciones materiales y económicas. Esa realidad absoluta y tangible que marca el destino de cada quien desde que nace y que son las condiciones de su vida material y económica que marcan lo demás, lo que Hegel llamaba el espíritu, las ideas, las creencias religiosas, el pensamiento artístico, cultural, el derecho, todo aquello que creemos que en realidad es la vida y es la cultura, no es sino el reflejo de un sustrato mucho más concreto y determinante que, repito, son las condiciones materiales y económicas del individuo. Por eso, decía Marx, y de allí que su doctrina empezara a llamarse el materialismo dialéctico y luego el materialismo científico, porque Marx y Engels estaban persuadidos de que lo suyo no era una visión utópica e ideal de la realidad, como las había habido muchísimas antes. No, lo de ellos era una propuesta rigurosa y científica. Y Marx creía que la revolución tenía que darse en ese contexto concreto, absoluto y determinante de la realidad económica. Si la revolución ocurría allí, en las formas y en los medios de producción, todo lo demás iba a reflejar esa transformación en la que el individuo debía
libertarse de un orden social y económico terrible y opresivo que era el de la industrialización. Uno puede leer a la par las novelas de Dickens o de Víctor Hugo con los tratados filosóficos y económicos de Marx y Engels, y allí encuentra esa descripción que, según Marx, iba, como en el caso del pensamiento de Hegel, hacia un lugar concreto. En el caso de Marx, tenía que darse una revolución en el seno del capitalismo y sus injusticias inaceptables y contradicciones. El capitalismo iba a llegar a un punto aberrante de injusticia y envilecimiento que iba a propiciar la toma de conciencia por parte de los trabajadores para que ellos dieran la revolución o la hicieran y dieran un golpe de Estado, constituyeran una dictadura, la dictadura de los proletarios, que era solo un punto transitorio hacia el logro ideal de una sociedad sin clases sociales y en la que el trabajo fuera la expresión de la vocación de cada quien y no del envilecimiento del sistema productivo del capitalismo. Esto, obvio, en resumen y en teoría. Ha habido muchos que señalan un rasgo de la filosofía marxista, que es su visión profética, inspirada un poco en Hegel y en la idea esa de que la historia tiene un orden y tiene un propósito y va hacia algún lado, pero también quizás en el ancestro judío de Marx. Marx era un descreído. Su padre ya se había convertido del judaísmo al protestantismo, pero como el judaísmo es también una tradición intelectual y cultural irrenunciable, no son pocos los que señalan en Marx varios rasgos del pensamiento judío. Por ejemplo, la idea profética. Eso se llama el determinismo. La idea de que el mundo va hacia algún lado de manera inevitable. Y en la teoría revolucionaria de Marx, la clave era el determinismo. ¿Hacia dónde va la sociedad? Y en esa teoría se habían prescrito los pasos que iban a llevar a la liberación del proletariado y por ese camino a la liberación de la sociedad. Y también la idea esa de un pueblo elegido, en el caso del pensamiento marxista, la clase proletaria. Marx quiso pasar del pensamiento a la acción. Marx quiso ir de la pura teoría a la práctica revolucionaria, junto con Engels, al que conoce en los años 40 y del que se hace amigo para siempre. Entre otras, Engels venía de una familia industrial muy rica y terminó manteniendo a Marx buena parte de su vida en ese periplo traumático de los dos, yendo de ciudad en ciudad con la agitación de la revolución. Ambos querían que los trabajadores hicieran una revolución en Berlín, en Bruselas, en París, en Londres, que se unieran. Además había un fermento de muchas doctrinas revolucionarias, no solo la de Marx. Empezaba a surgir también el anarquismo y otras versiones del socialismo que no tenían ese arraigo en el pensamiento económico que Marx sí les impuso a sus textos. Lo cierto es que en Occidente, en la Europa occidental industrializada, que era la que retrataba y reflejaba con gran agudeza Marx en sus textos proféticos, pues esa profecía realmente no se cumplió jamás. Porque el capitalismo sí fue avanzando,
en medio de sus miserias e injusticias, pero al mismo tiempo logró concebir una idea, un relato, una promesa del progreso en donde los pobres, los miserables, los desposeídos, los proletarios se fueron integrando cada vez más en un orden político que fue como un antídoto contra la amenaza de la revolución. Y esa es la historia de la Europa industrial y moderna en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Lo que quiere decir que en Occidente el proyecto revolucionario del marxismo fue un absoluto fracaso. Y donde va a terminar prosperando y triunfando es donde menos se daban las condiciones objetivas, como decían ellos, para el cumplimiento de las profecías revolucionarias del marxismo, que es en la Rusia autocrática y medieval de los zares Romanov. Rusia tenía también una tradición revolucionaria, porque Rusia era un misterio casi más enrevesado y tupido que el de la propia filosofía hegeliana. Rusia era la inmensidad de un mundo que se proyectaba sobre el Oriente, sobre Asia, de manera casi infinita, y era también la vivencia de un pueblo, el pueblo eslavo convertido al cristianismo por la vía ortodoxa griega de Bizancio, que necesitaba definir su identidad con respecto a ese vecindario en Occidente que era Europa, y distintas expresiones de la cultura europea con las cuales el alma rusa tuvo que vérselas a lo largo de toda su historia para definir su identidad, partida entre esas dos vocaciones: su condición asiática, esteparia, volcada de lleno hacia el oriente, y una obsesión elitista, minoritaria, desde el poder, de reclamar la herencia de Europa y de Occidente, y también la herencia de Bizancio. No nos olvidemos de que desde el siglo XVI en Rusia la monarquía sentía que era la última heredera del Imperio Romano. De allí que el título de los zares pues fuera ese, el de los césares. Zar en ruso quiere decir César. Y la monarquía rusa desde el siglo XVI se remontaba al Imperio Romano, luego al Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, y cuando Constantinopla cae en 1453, hay una especie de estampida dinástica del poder bizantino hacia Moscú. Y allí surge ese mito de Moscú como la tercera Roma. En la evolución de la Rusia moderna hay un punto muy importante que es, claro, el surgimiento a principios del siglo XVIII del proyecto cultural, político, imperial de Pedro el Grande. A partir de Pedro el Grande, la dinastía de los Romanov lo que quiere es definir su identidad y su poder bizantinos, un poder implacable, inapelable, burocrático, y al mismo tiempo reclamar y buscar la influencia de Europa y de Occidente. Eso quería
Pedro el Grande para la aristocracia y las élites rusas, que hubiera un baño de modernidad occidental y que allí se impregnaran todos de modelos franceses y alemanes, muchos de ellos muy cerca en la frontera occidental de Rusia, con el mundo polaco, con el mundo lituano, con el mundo báltico, con el mundo ucraniano, que tenía una herencia europea, occidental, mucho más fuerte que la herencia de los propios rusos. Aunque los rusos desconocían y hasta hoy desconocen la identidad de los ucranianos como una nación independiente. De suerte que Rusia era todo este enjambre complejísimo de pueblos, de identidades, un territorio infinito hacia el oriente y un poder desde el centro y desde la monarquía implacable, autocrático, de inspiración divina. En el siglo XIX, Rusia va a evolucionar con esos lastres y con esa tradición, y va a ver cómo surgen allí también varios intentos revolucionarios y liberalizantes. No nos olvidemos de que Rusia fue el lugar en el que se hundió el proyecto napoleónico. En la invasión fallida de 1812 y 1813, los ejércitos franceses van con todo el aire de la Revolución Francesa impregnado en su piel, y eso sirve también para ahondar en esas corrientes dentro de Rusia que buscan que haya un grado mayor de occidentalización y por ese camino de liberalismo y de apertura. Y siempre había esa contradicción en los zares. Apertura, liberalización, pero el mantenimiento de una doctrina cerrada, jerárquica, burocrática, implacable, inspirada sobre todo en principios religiosos. En la segunda mitad del siglo XIX, Rusia además está definiendo su lugar en el mundo y está definiendo su lugar en Europa y en el complejísimo ajedrez de los poderes imperiales y coloniales que se han levantado en la historia europea en la modernidad. El mayor enemigo de los rusos para sus intereses geopolíticos era el Imperio Otomano, el imperio de los turcos osmanlíes, que tenían su sede imperial en Constantinopla, que ahora se llamaba Estambul, como se sigue llamando todavía, y que claro, era un imperio bastante parecido al imperio ruso, porque ambos representaban un ideal conservador, anacrónico, anticuado del poder y de la dominación de distintos pueblos y de un proyecto económico que tenía un poco el lastre de ese tradicionalismo marcado además en ambos casos, en el imperio ruso y en el imperio otomano, por un espíritu confesional y muy religioso. En el caso del imperio ruso, la vigencia y la influencia de la religión ortodoxa. Y en el caso del imperio otomano, la religión islámica. Pero eran dos imperios que se asomaban el uno frente al otro como si estuvieran de verdad ante un espejo. Y había una zona de confrontación
entre esos dos imperios en la segunda mitad del siglo XIX, que eran los Balcanes, arriba de la península griega, de la península helénica, porque en los Balcanes había pueblos eslavos y cristianos que de alguna manera invocaban la protección y la sombra de la ortodoxia rusa. Había dos versiones de la ortodoxia en términos religiosos. Una que era la ortodoxia griega, originaria, que se mantuvo allí en la identidad nacional de los griegos, y otra, la ortodoxia eslava, que era la misma fe cristiana, solo que los eslavos habían sido evangelizados por los griegos. Tanto que en el siglo IX, los evangelizadores griegos que fueron al mundo eslavo tuvieron que inventarse un sistema de escritura para poder catequizar y evangelizar a los bárbaros eslavos, y entonces van surgiendo esos alfabetos de los pueblos eslavos de inspiración griega. Acordémonos de esos dos monjes en el siglo IX, entre el siglo IX y el siglo X, que protagonizan esa proeza de la evangelización de los pueblos eslavos, Cirilio y Metodio. De allí que el alfabeto de esos pueblos eslavos de inspiración griega se llame todavía hoy, esa escritura, el cirílico. Pero con el paso del tiempo, pues la ortodoxia eslava se va volviendo más fuerte, sobre todo con el surgimiento del Imperio ruso, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y a partir del siglo XVIII, primero con Pedro el Grande y luego con Catalina de Rusia, a finales del siglo XVIII, ese imperio es uno de los más grandes de la Tierra, en términos demográficos, en términos territoriales y también en términos políticos, militares y económicos. Insisto, el gran enemigo del imperio ruso es el imperio otomano, el imperio turco. Pero también, obviamente, los rusos empiezan a calibrar todas sus fuerzas en ese frágil ajedrez por el que se mueven a hurtadillas, y van surgiendo dentro del imperio ruso pues toda clase de corrientes intelectuales en la segunda mitad del siglo XIX que buscan una profundización de las pocas reformas que se han dado en el régimen zarista. Rusia perdió una guerra internacional en 1856, la Guerra de Crimea, en la que se enfrentó contra la Gran Bretaña, contra Francia, contra la Cerdeña y contra el Imperio turco, porque los rusos querían dominar todo el Mar Negro, por supuesto la península de Crimea, y adueñarse además de la suerte y el destino de los pueblos balcánicos que eran cristianos, que eran eslavos y que, como dije antes, invocaban la sombra y la protección del imperio ruso. Pero esos territorios, esos pueblos de los Balcanes estaban en su gran mayoría bajo la dominación turca, bajo la dominación islámica, bajo la dominación otomana. Ahí había una confrontación sin límite, sin freno, entre el imperio ruso y el imperio turco. La guerra de Crimea la van a perder los rusos. Es una guerra que la empieza el zar Nicolás I y luego la va a continuar su hijo. Y cuando la pierde, se ve conminado, obligado casi a hacer algunas transformaciones que son flor de un día
porque el zarismo, de manera muy torpe, y eso se verá luego con la historia de la Revolución Rusa, va a apuntalar su poder autocrático. Luego, en la década de los 70, Rusia vuelve a la carga y logra derrotar a los turcos en 1878, pero al final siempre ese imperio está lastrado por la carga de una visión del mundo completamente anacrónica, inspirada en principios y en realidades medievales. Y esa fue la Rusia en la que empiezan a filtrarse las ideas del anarquismo, las ideas del marxismo, las ideas de la revolución. Cada vez más en las élites intelectuales, sobre todo en esa legión de perseguidos y defenestrados que se iban al exilio en Suiza, en Alemania, en Francia, muchos de ellos que eran corresponsales de sus familiares y sus amigos que se habían quedado en Rusia, empiezan a mandar libros que alimentan una visión de las cosas en la que Rusia debe cambiar y debe cambiar de manera fundamental. Pero claro, el régimen zarista aplasta cualquier intento de cambio y de transformación, hasta que muchas circunstancias de la historia pues fueron forjando el camino de esa revolución de octubre, de la que vamos a hablar en nuestro próximo episodio, en nuestra próxima salida. Ustedes saben que cada salida es un tema distinto, pero en este caso el tema es tan grande y tan largo que va a ser inevitable que hablemos de él la próxima vez aquí en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Quedamos aquí en puntos suspensivos. Todavía no aparecen ni el señor Lenin, ni el señor Trotsky, ni el señor Stalin. Apenas vamos en la larga víspera de la revolución, en esa Rusia atormentada y desgarrada de Gogol, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, en la que se estaba larvando la revolución más importante de la historia del siglo XX. Con ella retomaremos este hilo de la historia en nuestra próxima salida. Gracias por su compañía y un abrazo a todos.